El libro de estudio de hoy no deja de sobresalir una vez más, diríamos, lo que es la vida particular de la vida del apóstol Pablo, su experiencia. Recordemos de que él, por causa que había sentido en su corazón el deseo de ir a Jerusalén, habían razones como por ejemplo el llevar la ofrenda, como lo era participar de la fiesta de Pentecostés. También, hermanos, tener esa convivencia con la iglesia ahí en Jerusalén. Pero una de las cosas que habíamos dicho era que también deseaba compartir el evangelio dentro de lo que era la comunidad ahí en Jerusalén. Con todas las advertencias que se le había dado al apóstol Pablo de que no fuera, pues estos motivos que acabamos de decir lo impulsaban a él a poder estar allí en Jerusalén. Pero sucedió lo que le habían advertido, que si él llegaba a Jerusalén, lo más probable es que causaría alboroto, podríamos decirlo, o incomodidad ante los judíos, por cuanto que ellos pensaban o creían de que el apóstol Pablo estaba en contra de la ley mosaica. Y ya pues como lo estudiamos, Pablo no es que estuviera en contra de la ley de Moisés, ni de las leyes que habían sido dadas por el mismo Dios, sino que el apóstol Pablo consideraba que la ley era insuficiente para alcanzar la salvación de la vida eterna, ¿verdad? Y pues el pueblo judío lo había entendido de otra manera. Sin embargo, hermano, vemos cómo le capturan al apóstol Pablo cuando llega allí a Jerusalén, de tal manera, hermanos, de que vemos cómo la vida de Pablo se ve amenazada, peligrando, ¿verdad? Porque hay un momento en que le quieren linchar, quieren tomar su vida en sus propias manos, y entonces es allí donde vemos que los soldados romanos le toman, y aquí es donde estuvimos viendo lo que es la providencia divina del Señor, guardando la vida del apóstol Pablo, inclusive utilizando a personas que ni siquiera son creyentes, pero que Dios en esa soberanía y en esa providencia divina les utiliza. Como podemos ver muchas veces nosotros, gente que no es cristiana, Dios la utiliza para bendecirnos, para ayudarnos en momentos donde decimos, Señor, yo ni me lo esperaba. Pero esa es la providencia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vuelvo y repito, hemos entrado en una etapa donde lo que hemos de admirar es, número uno, el cuidado de Dios en la vida de Pablo. Lo siguiente que vemos es la providencia divina, cómo Dios se hace provisión de vidas que ni siquiera conocen del Señor, pero que Dios las utiliza para salvaguardar la vida de Pablo. Pero también queremos hablar del mismo Pablo como un ejemplo para usted y para mí. ¿Ejemplo de qué? De conducta. ¿Ejemplo de qué? De una vida que en momentos de estar en gran presión muestra integridad y muestra también valentía, ¿verdad? Así que en esta oportunidad creo que lo que podríamos aprender es precisamente esto. Número uno, la continuidad de la providencia de Dios, cómo Dios salvaguarda la vida de sus siervos. Y lo siguiente es ver la fortaleza divina de Dios sobre la vida del apóstol Pablo. Cumpliendo lo que dice la Escritura, hermanos, que en aquel momento de presión y todo eso dice que la paz del Señor habría de sobrepasar en esos momentos de crisis. Así que, habiendo dicho esto, quisiera pues que nos introdujéramos al estudio de la palabra del Señor en esta hora, y la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 25, y no sé si nos alcanzará el tiempo, pero vamos a tratar de ver del versículo 1 hasta el versículo 27.
No hemos hallado cómo titularle a nuestro estudio de hoy, pero quizás quedaría muy bien como como una continuidad del tercer juicio de la vida del apóstol Pablo. Y yo les invito a que leamos algunos versículos, no todo, porque el estudio que quise yo realizar en esta hora abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 27, pero vamos a hacer el intento. Leemos unas determinadas versículos. Vamos a leer desde el versículo 1. Hechos capítulo 25, versículo 1 en adelante. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de esto que me acusan, dice, de estos que me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Quisiéramos orar pidiendo que Dios pueda bendecirnos en este momento, que el Espíritu Santo del Señor nos ayude en todo. Padre precioso, queremos decirte que te amamos y que estamos agradecidos, Señor, porque no nos dejas abandonados a la práctica de la vida cristiana sin antes tú no nos presentas ejemplo, modelos a seguir, estilos de vida de aquellos que se han consagrado a ti, y que ahora, Señor, a través de tu santa palabra, tú nos muestras como un desafío cómo debiéramos nosotros de vivir como cristianos. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Señor amado, danos más entendimiento de lo que vemos y de lo que oímos. Que tu Espíritu acentúe tu enseñanza en nuestras vidas. Danos nobleza de corazón. Danos amor por tu palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero recordarles para la última que tuvimos la vez anterior. Recordemos que Festo ahora es el nuevo gobernador que ha sustituido a Félix que estaba gobernando ahí en Cesarea. Recordemos que Félix, juntamente con su esposa Drusila,
venían continuamente a escuchar por algún tiempo las enseñanzas de Pablo y que con todo eso no quisieron creer en nuestro Señor Jesucristo. Félix, con el propósito de, pues allí de congraciarse con el pueblo judío, ¿verdad? En relación con la vida de Pablo, que estaba allí en este lugar donde lo tenían guardado, antes de que él se retirara, una de las cosas, sabiendo de que Pablo era inocente, pero como a modo de congraciarse con el pueblo judío, decidió dejar preso allí al apóstol Pablo y, como dijimos la vez anterior, lavándose las manos, permitiendo que el siguiente gobernador emitiera juicio y así él no se vería acusado si hizo bien o hizo mal. Entonces Félix ahora se retira y dejan en lugar de Félix a Festo. Festo, diríamos, es el que sustituye a Félix y es reconocido como un gobernante, pues según cuenta la historia, una vida más razonable, una vida más honesta, no al 100%, ¿verdad? Pero comparado con la vida de Félix, pues parece ser que Festo era un mejor gobernador, quería establecer más justicia dentro de su gobierno. La historia secular, ¿verdad? La historia judía y la historia también romana, reconocen que Festo estuvo allí en Jerusalén, gobernando ciertas partes de Jerusalén, de Jerusalén y parte de Israel, a eso es lo que me quiero referir, pero su gobierno fue de corto tiempo. Después de Félix prácticamente gobernó solamente 2 años más después de su nombramiento, cuando él muere. ¿Ve? Entonces su gobierno no es un gobierno largo, que se podría decir. Intentó prácticamente servir entre los judíos y ser un poco mediador entre los judíos y Pablo, ¿verdad? Para fin de que se pudiera realizar una verdadera justicia, si así se le quisiera llamar. Usted lo puede ver aquí desde el versículo 1 hasta el versículo 4, cómo es que él intentó traer justicia, ¿verdad? Ni favoreciendo al 100% a los judíos, ni favoreciendo al 100% a Pablo, sino mostrando que él quería hacer las cosas correctas. Sin embargo, intentó, ¿verdad? También con todo y esto, congraciarse con el pueblo judío. Usted sabe de que él estaba ahí para gobernar y él tenía que ser una vida que usara de la política a fin de que no lo quitaran, como le sucedió con el caso de Félix. Por otro lado, llegó a un arreglo, ¿verdad? Para fin de que no se cometiera ninguna injusticia. Algo que nosotros logramos ver aquí es que le da oportunidad al apóstol Pablo de que, pues, ¿dónde quieres que se le celebre su juicio? Le da una oportunidad de que si quiere que se vaya a realizar en Jerusalén, pues parece ser de que él está dispuesto incluso de Cesarea a regresar a Jerusalén y que ahí en Jerusalén se le celebre el juicio a Pablo delante de él. Sin embargo, Pablo escoge y, como quien dice, yo no he hecho nada malo en realidad delante del Sanedrín, del pueblo judío, no tengo por qué me celebren juicio. Pero recuerde, Pablo sabe que el deseo es de que el Señor vaya a dar testimonio a Roma. ¿Qué es lo que le quedó a Pablo? Apelo a César, decía, como quien dice, esta es la oportunidad que me queda para ir a dar testimonio allá a Roma. O sea que usó de sabiduría. Algo también muy interesante es que aquí Festo, quizás, número 1, por congraciarse con el pueblo judío, ¿verdad? Y número 2, porque quizás tenía recién llegado él allí a Cesarea a gobernar, probablemente él tenía falto de mayor conocimiento de cómo juzgar esta situación entre Pablo y el pueblo judío, que mandó a llamar a Agripa. Prácticamente Agripa era Herodes, ¿verdad? Se conoce como Herodes Agripa II.
llega, ¿verdad? Y prácticamente en una visita lo recibe, pero lo que creemos aquí, hermano, por lo que versículos que no hemos leído, ¿verdad? Es que una de las cosas que hace es que le pide como asesoría, diríamos, como consejo de cómo juzgar esta situación del apóstol Pablo con los religiosos del Sanedrín en Jerusalén, que entonces se apoya prácticamente con Herodes Agripa. Este Herodes es el que gobernó prácticamente desde los años 53 hasta el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que era hijo de Agripa I, que tenía buenas relaciones. Bueno, se consideraba que este Herodes a esta altura, aunque su descendencia venía de los árabes, pero ya a esta altura, ya este es un Herodes que ya se puede considerar judío, ¿verdad? Judío no solamente de nombre, sino consanguíneo. Sin embargo, hermanos, este Herodes no dejaba de ser también una vida, dijéramos, que podría considerarse como una vida perversa, si así lo podríamos usar. Fue conocido como una vida que cometía adulterio, y aparte de eso, hermanos, se había casado con su media hermana, Berenice, ¿verdad? Era media hermana y había contraído compromisos nupciales. Y como dije hace un ratito, pues gobernó, ¿verdad?, hasta el año 70 después de Cristo. Recordemos que en el año 70 Jerusalén cayó, ¿verdad?, porque se habían sublevado algunos en Jerusalén, que entonces Tito, ¿verdad?, vino y destruyó prácticamente todo lo que era Jerusalén. Y se cumplió allí la profecía de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Jerusalén no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Bueno, pues el gobierno de este Herodes Agripa llegó hasta ese tiempo. Bueno, habiendo dicho esto como una breve introducción, quisiera tal vez venir y considerar lo que ha sucedido. Bueno, ante la llegada de Festo, cualquiera diría que es una oportunidad para olvidarse de lo que ha sucedido con Pablo. Ya Pablo está preso, quizás hay que olvidarlo. Pues de ninguna manera. Diríamos que como primer punto de nuestro estudio en esta hora es que nuevamente se revive la estrategia de querer eliminar la vida del apóstol Pablo. Del versículo del 1 al 3 logramos ver cómo Festo trata de ser un mediador y trata de ser una vida, ¿verdad?, equilibrada en el manejo de esta situación con Pablo. Pero del versículo 3 en adelante vemos cómo la conspiración de querer eliminar la vida de Pablo nuevamente surge en el tiempo del gobierno de Festo. Vea lo que dice aquí en el versículo 3. Versículo 2. Y los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, se presentaron ante él, es decir, ante Festo, con la misma problemática, es decir, una actitud contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él como gracia, ¿verdad? O sea, como queriendo decir, si tú quieres quedar en gracia para con nosotros, que hiciese traer de Jerusalén a Pablo. Y nuevamente, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Recordemos que esto fue lo primero que hicieron cuando Félix estaba gobernando. Y era que habían 40 judíos que se habían juramentado que no comerían hasta darle muerte a Pablo. Bueno, aquí ya pasaron hasta más de 2 años. Sin embargo, la estrategia de quererle quitar la vida todavía permanece y todavía con la misma forma. Es decir, que lo traigan de Cesarea, y cuando venga de Cesarea a Jerusalén, en esa transición iban a procurar matar, quitarle la vida a Pablo. Creemos, hermanos, que yo creo que Festo ante esto se sospecha algo, ¿verdad?
ante esta conspiración. Nuevamente quieren traer a Pablo para ser juzgado y aprovechan que Festo es nuevo en el gobierno, como que él no sabe quizás de lo que ha sucedido y quieren aprovechar esa parte donde Festo apenas está introduciéndose en el gobierno y entonces mostrarían, ¿verdad? Diríamos en esta oportunidad, esa ignorancia o ese desconocimiento para poder congraciarse y como queriendo decir, bueno, y tú que acabas de venir, ¿por qué no nos haces un gran favor? Mira, aquí en Cesarea está allí en esa fortaleza guardada la vida de Pablo y queremos celebrar un juicio y que tú nos lo traigas para acá. Aprovechando, ¿verdad?, de que tú estás tomando este gobierno. Así es la política, ¿no es cierto, hermanos? ¿Verdad? Aprovecharían para mostrar aprecio a su gobierno si él accedía ante esta solicitud. Es la palabra que aparece aquí. Dice, pidiendo contra él como una gracia, o sea, como un favor. Sin embargo, aquí vemos nuevamente la providencia de Dios actuando a favor de Pablo. ¿Qué es la providencia? Hermanos, la providencia es el acto de Dios de salvaguardar nuestras vidas. Usted y yo quizás vamos a enterarnos cuando lleguemos a la presencia de Dios de cuántas cosas nuestro amado Padre nos guardó, de cuántas cosas nuestro Padre nos libró. Algunas nos dimos cuenta de esa providencia, otras veces ni cuenta nos hemos dado de cómo Dios estuvo al lado nuestro, guardando, bendiciendo o escogiendo Él a nuestro favor. Para que usted y yo ahora digamos, no fue casualidad, como decimos aquí en México, no fue chiripa, sino que fue la providencia, la bendita providencia de Dios al lado de nosotros, salvaguardando nuestras vidas. ¿Por qué decimos que vemos nuevamente la providencia de Dios actuando a favor de Pablo? Porque vemos cómo Festo, ¿verdad? Aquí en el versículo 1 al 3, creemos que ya sospechaba de algo oscuro que se podía estar gestando por allí. Y cómo es que de manera diplomática, él invita a los interesados para que si quieren que juzguen a Pablo, que no lo hagan allí en Jerusalén, sino que lo acompañen a él allá en Cesarea y que allí se realice el juicio de Pablo. Y ya no que Pablo tenga que salir de Cesarea camino en esa etapa a Jerusalén, donde era lo que él se había planeado, que en esa etapa transitoria habrían de quitarle la vida al apóstol Pablo. Entonces vemos aquí cómo es que persiste el deseo de terminar con la vida de Pablo. Según ellos, ahora, esto es interesante, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que podríamos estar haciendo el bien. Y como es este caso, estos del Sanedrín, estos judíos, ¿ustedes creen, hermanos, que ellos estarían pensando de que estaban haciendo mal con el hecho de tener que erradicar la vida de Pablo? No, según ellos estaban haciendo bien. Sin embargo, hay algo que también tenemos que nosotros ver. Ellos persisten de manera determinante en quitar la vida del apóstol Pablo. Pregunta, ¿qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los mueve a actuar de esa manera? Hermano, hay varias cosas que hay que considerar. Y por eso es que usted y yo muchas veces debemos de pedirle a Dios, Señor, en esta decisión que yo voy a tomar, o este pensamiento que está teniendo en mi vida, realmente es conforme a tu voluntad. Por eso necesitamos venir día tras día, noche tras noche, a que Dios examine nuestros corazones. Porque muchas veces puede que nuestras voluntades o decisiones puede estar mezclado con cuestiones egoístas, cuestiones llenas de orgullo, o puede que también nos esté afectando nuestro celo religioso. Yo le quiero confesar algo, hermanos. Hace poco yo he estado ante una
exposición, ¿verdad?, de manera virtual de una, ¿cómo le podríamos decir?, aspecto apologético. Y entonces estaba la vida allí, ¿verdad?, exponiendo su apología cristiana. Y los otros una apología, pues, de otra agrupación. Y yo vi en un momento dado atacar de una manera hipócrita, por así decirlo, al hermano que estaba haciendo una defensa apologética. Pero yo en ese momento, yo me sentí, ¿cómo podría decir?, molesto, como que si me estaban agrediendo a mí. Y yo, hermanos, créanme que no dejé de sentir un poquito de celo. Y hay veces esas cosas son las que uno debe de decirle, Señor, examina mi corazón, porque puede que yo esté tomando un partido que no sea de la manera correcta ni adecuada ante tu presencia. Estas vidas estaban mostrando, bueno, número 1, celo religioso. Número 2, también actitudes llenas de orgullo. Como quien dice, están afectando la fe judía, en lo que yo he creído, en la ley. Entonces también habían actitudes egoístas. Ya nuestro Señor Jesucristo nos advierte en esto, que habrán personas que pensando que están haciendo bien, tienen actitudes en contra de tu propia vida como cristiano o de mi vida como servidor de Dios, que no es correcto, pero según ellos es la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 2, dice, Jesús dijo esto, os expulsarán de las sinagogas y aún va a venir la hora, dice, cuando cualquiera os matará. Y ellos habrán de pensar que con esto le están rindiendo servicio a Dios. Pero esto, dice, lo harán porque no me conocen, no conocen al Padre ni me conocen a mí, decía nuestro Señor Jesucristo. Y esto era lo que estaba sucediendo. Estas vidas, hermanos, persistían en querer quitarle la vida a Pablo. Y según ellos estaban haciendo bien. Pero ya aquí diríamos, fíjese, estaban con la actitud de romper el mandamiento de no matarás. Pero era más su celo religioso que los cegaba, que ellos querían actuar de esa forma. Y ya en eso estaba mezclado ya el orgullo personal. ¿Por qué? Porque se estaban sintiendo como ofendidos. Saber de que existía un hombre que contradecía el conocimiento que ellos tenían. Entonces ya allí había una actitud egoísta y orgullo. Hermanos, el libro de Proverbios nos habla de que, ¿verdad? Para esto, bueno, volviendo al punto este, ellos comenzarían a mentir con tal de quitarle la vida a Pablo. Y cuidado con la mentira. Porque vean lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman, dice, cada uno proclama lo que es su bondad. Pero decía el proverbista, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Como queriendo decir, hay vidas que proclaman su propia verdad. Pero ahora estamos hablando de los hombres de verdad, los que juzgan, los que tienen un criterio, pero un criterio libre de orgullo, libre de egoísmo, sino un criterio a la luz de la palabra de Dios. Pablo llegó a decir, hay vidas que profesan conocer a Dios. Hay personas que profesan conocer a Dios, pero hay una dificultad. Sus hechos, la manera de actuar, prácticamente niegan que sean vidas que conozcan a Dios. Porque son vidas, dice que muchas veces sus corazones son llenos de pecado, de rebeldía, abominables. Reprobados en cuanto a toda buena obra, llegó a decir el apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo decía de estas vidas que por cierto, algunos querían darle el cumplimiento a la ley. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo confrontó a los fariseos,
Algunos de ellos decían, bueno, ¿qué vale más? ¿El oro, la ofrenda o el apoyar a tus padres? ¿Qué vale más? Y entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo acusó de hipócritas a los fariseos. Por ejemplo, allí en Marcos capítulo 7, versículo 6, dijo, hipócritas, dijo nuestro Señor Jesucristo hablando de los fariseos. Bien profetizó de vosotros Isaías, de ustedes. Ustedes son personas que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, pues andan enseñando doctrinas o mandamientos de hombre. En otras palabras, acusaba a los fariseos de que ellos querían aplicar la ley y poner la ley para que ellos fueran considerados como justos, como rectos, como hombres más santos. Y el Señor les dijo, no, sus actos muestran que su corazón está lejos de mí. Entonces vemos aquí en primer lugar cómo aparece algo que podríamos decir, bueno, esta es oportunidad para que, ¿verdad? El cambio de Félix a Festo, un nuevo gobierno, ya pues Pablo está ya, ¿verdad? Encerrado y como quien dice, dejemos eso allí. Pero no, hermanos. Han pasado 2 años desde la captura. Fíjense, 2 años desde la captura del apóstol Pablo. Él está allí en esa fortaleza en Cesarea. Cualquiera diría, olvidémonos de él. Sin embargo, ante este nuevo gobierno, ante el gobierno de Festo, aquello está latente en el corazón de ellos. Entonces, lo segundo que quisiera yo ver aquí es del versículo 6 en adelante, y es Pablo nuevamente acusado por sus detractores. Por un lado vemos que Festo cumple lo prometido. ¿Y qué es lo prometido? Bueno, que Festo ha llegado de Cesarea ha ido a Jerusalén. Estando en Jerusalén, es abordado por el Sanedrín, por los judíos. Estando allí en Jerusalén, le solicitan de que traiga de Cesarea a Pablo. Pero Festo les dijo, no, miren, hoy que voy de regreso a Cesarea, mejor porque ustedes no me acompañan y estando allá en Cesarea celebramos el juicio y vemos allí a traer a Pablo y ustedes le habrán de juzgar. Vean lo que dice aquí el versículo 6, quizás desde el 5. Versículo 4, disculpe. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Versículo 5. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y entonces dice el versículo 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Festo da cumplimiento a lo que él les había prometido. Y él les dijo, bueno, vayan conmigo y vamos a celebrar el juicio. Es decir, ahora Pablo es traído para ser juzgado. ¿Qué vemos aquí? Bueno, quiero decirles, hermanos, para que ustedes tengan una imagen de lo que pudo haber sucedido, es que se dice que esta era la manera de cómo se celebraban los juicios según los romanos, ¿verdad? El gobernador o el representante, el mayor representante de la ley, era puesto en un tribunal y estaba sentado en lo que es una parte de arriba y dejaba que los que habrían de celebrar el juicio, ellos quedaran abajo, pero él estaría desde arriba contemplando cómo se realizaba el juicio. Entonces diríamos que Festo, como dice aquí la escritura, se sentó en el tribunal, es decir, en una parte así apartada, en una parte de arriba. Pero luego dice aquí, y
venido a Cesarea, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Versículo 7. Cuando éste llegó, dice, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Entonces, abajo lo que sucedía es que todos los que celebraban la acusación o la defensa estaban en la parte de abajo, y entonces en este caso se entiende que se trae a Pablo. Inmediatamente le rodearon y han de haber puesto al apóstol Pablo en el centro. Es allí donde Pablo, diríamos, es borbandeado de múltiples acusaciones, y lo cual nos dice la Escritura eran falsas y no podían comprobar. Hermanos, aquí es donde yo quisiera que usted considerara lo siguiente: la vida del apóstol Pablo. Usted tiene idea lo que es ser acusado ante un gobernador, aunado a esto de los principales, de lo del Sanedrín y todas aquellas personas que se sintieron deseosas de culpar al apóstol Pablo, verse él en medio? Y yo le hago una pregunta: ¿quién está en defensa del apóstol Pablo? ¿Quién está aquí a favor del apóstol Pablo? Nadie, solamente Dios. Y aquí es donde hay que admirar qué tipo de persona era el apóstol Pablo. ¿Por qué digo eso? Porque necesitamos nosotros de decir: Señor, solo tu gracia aquí con el apóstol Pablo, solo tu compañía, solo tu presencia podría darle la fortaleza y la valentía que alguien pudiera tener en un momento dado como lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Bueno, hermanos, aquí nosotros decimos, estaban hablando cosas mentirosas contra el apóstol Pablo. Y esto solo me recuerda un pasaje que es de los favoritos míos, que me hacen cobrar ánimo. Mateo capítulo 5, versículo 11, donde dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurados sois cuando os persigan y que digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos, regocijaos, decía nuestro amado Señor Jesucristo, porque vuestro galardón es grande. Así que cuando alguien se burle de ti por causa de Cristo, así que cuando alguien hable cosas malas por causa de que tú estás haciendo la voluntad de Dios, recuerda que el galardón es grande en el reino de los cielos para tu vida. Así que cobra ánimo. ¿Quieres tú aumentar tus galardones en el reino de los cielos? Ve y sírvele al Señor. Ve y predica a Cristo. Ve y comparte del Señor. Y si hablan cosas malas, negativas contra ti, pues entonces recuerda este pasaje, Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurado eres cuando por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor Jesucristo, hablen cosas malas. Entonces recuerda que grande es tu galardón en el reino de los cielos. Pablo era alguien, hermanos, que estaba en ese Sanedrín, pero él podría decir que tenía buena conciencia, porque de las cosas que lo acusaban no tenían pruebas. Pablo dijo ahí, ¿verdad? En un momento dado, dice, teniendo buena conciencia. Y también Pedro decía que aquellos, dice, que mientras murmuran contra vosotros de malhechores, Pedro decía, hemos de tener buena conciencia en los que murmuran de ustedes como de malhechores, que ellos mejor sean avergonzados. Ahora, aquí hablaban mentira. Esto es lo que también nos hace pensar. Hermano, quienes estaban allí eran personas del Sanedrín. Eran vidas que conocían la ley, conocían la palabra, y con todo y eso por lo menos habían 2 mandamientos que estaban quebrantando en ese momento. Número 1, la mentira, porque estaban mintiendo, no podían probar lo que decía. Y número 2, hermano, querían matar al apóstol Pablo, cuando la palabra de Dios dice, no matarás. Mire lo que dice Éxodo capítulo 23 y versículo 1. No admitirás, decía, falso rumor,
Ni siquiera te concertarás con el impío para ser un testigo falso. Y eso era lo que estaban siendo ellos en ese momento, mintiendo. La palabra del Señor nos dice que al final de los tiempos, hermanos, los mentirosos, dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, pero los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y fíjese, y todos los mentirosos van a tener parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, aquí en el versículo 8 ya vimos que a Pablo lo acusan, lo señalan, y entonces, hermano, el apóstol Pablo se le da lugar, y aquí es donde decimos se aplica justicia, ¿verdad?, de parte de este gobernador Festo, porque le pide que se defienda. Versículo 8 dice, alegando Pablo, Hechos 25:8, alegando Pablo en su defensa. Pablo dijo lo siguiente, fíjese, es interesante, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Entonces, Pablo aquí aclara que él no es culpable de por lo menos 3 cosas de lo que lo acusan a él. Si usted se recuerda, aquí en el capítulo 24 del libro de Hechos, vemos cómo es que los judíos contratan a un orador romano, lo contratan para que hable en contra del apóstol Pablo ante el gobernador de aquel entonces, Félix, y este orador lo acusa por lo menos de 3 cosas. Y de esas mismas 3 cosas, Pablo ahora se defiende, 2 años después se defiende y dice, yo no he pecado, no he cometido error en estas 3 cosas. Ahora, recordemos de qué cosas era de lo que lo acusaban al apóstol Pablo. Lo acusaban de ser un insurrector que vino a ocasionar desorden allí en Jerusalén. Hermanos, Pablo no llegó a eso. Pablo iba al templo a adorar juntamente con otros 2 hermanos que le iban acompañando. Pero al capturarlos, pues se armó el alboroto, pero no era algo que el apóstol Pablo hubiese llegado a ocasionar. Pero lo acusaban, en el capítulo 24 del libro de Hechos, lo acusaban de ser un insurrector, de ser alguien que había llegado a provocar desorden al pueblo, y algo que no lo podían comprobar. Entonces Pablo está diciendo aquí, en el versículo 8, dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Lo siguiente es que lo acusaban de ser el cabecilla de la secta de los nazarenos. Era otra de las razones de por qué acusaban a Pablo. Y lo otro de profanar el templo, que él había metido a gentiles dentro del templo. De estas 3 cosas no tenían ninguna prueba y el apóstol Pablo decía, en nada he cometido yo alguna falta alguna. Evidentemente, hermanos, que Dios estaba con Pablo. La fortaleza de Dios estaba con la vida de Pablo. Yo me imagino que era una vida que estaba tan llena del Espíritu Santo que él no tuvo ningún temor y que pudo hablar, hermanos, presentando la verdad. Digo yo, hermanos, esto es digno de admirar, porque cuánta persona no le ha tocado tener que dar cuenta de sí mismo y se pone nervioso y mejor decide que las cosas lleguen hasta allí. No Pablo, no una vida, hermanos, que diríamos ha sido una vida que llena del Espíritu Santo, con valentía, ha podido testificar y hablar. En el versículo 9 queremos ver una vez más lo que nosotros le llamaríamos la injusticia y la cobardía de un político o de un gobernador que con tal de congraciarse con la mayoría, hermanos, no emitió un juicio justo, recto.
Yo quiero decir algo en esta hora, en relación con muchas veces cuando los gobernadores aplican la justicia. Por ejemplo, se dice hoy que nosotros tenemos, por lo menos así lo hemos visto en las noticias aquí en México. No quiero ser muy explícito porque esto es un estudio, pero se habló de que el presidente de la Asamblea, el juez justo, lo que más alto se tiene aquí en México, se ha considerado el hombre más recto, justo, en que se aplica la ley. Sí, hermano, pero está a favor del aborto. Sí, pero está a favor de esta diferencia de género, de ahora, de verdad, de aprobar que se reconozca la diversidad sexual que tenemos y que no debe de haberse diferencia. Entonces decimos, ¿se está aplicando la justicia? Bueno, según él sí, según la mayoría. Pero hermano, a la luz de lo recto, de lo justo y a la luz de la palabra de Dios, se está cometiendo un pecado, se está cometiendo una falta, aprobándose el aborto, aprobándose, hermano, que hombres con hombres se casen, que mujeres con mujeres se casen. Pero según este juez, según, ¿verdad?, se está haciendo la justicia. Por eso es que muchos dicen, hermanos, que hay algunos que dicen que la democracia será la que va a elegir al anticristo, que más adelante habrá de gobernar sobre este mundo entero. La democracia que se tiene como un sistema de gobierno de mucho, ser el estilo de gobierno más favorable para las naciones. Ser demócrata, o sea, aplicar democracia. Y muchas veces, hermano, el manejo de la democracia ha traído injusticia sobre los hombres. Entonces, ¿qué tiene que ver la democracia? Donde la mayoría manda. No importa si la minoría, ¿verdad?, sale afectada y la minoría esté por lo recto, por lo justo, por lo honesto. No importa. ¿Por qué? Porque lo que predomina es lo que la mayoría, ¿verdad?, establece como justo, como recto y como verdadero. Bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Y es que lo que estoy diciendo aquí, hermano, es que este gobernador Festo, al ver, hermanos, que está el pueblo judío al cual él está gobernando, él también va a tratar de apoyar, en este caso, la solicitud, las peticiones, por así decirlo, del pueblo judío en contra de la verdad, en contra de lo recto y lo justo, que es salvaguardar la vida de Pablo. Con tal de congraciarse con los judíos, él no emite un juicio verdadero. Entonces, hermanos, Festo, este gobernador, después de que Pablo da testimonio, vea lo que dice el versículo 9. Pero Festo, queriendo, ¿qué dice?, congraciarse con los judíos, no le importó, ¿verdad? Él, lo que le importaba era congraciarse con la mayoría. No le importó si con esto estaría cometiendo un error. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le respondió a Pablo y le dijo, bueno, ¿quieres tú subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Hermano, Festo pudo haber emitido un juicio allí mismo. Un juicio que él reconocía de que Pablo realmente no había cometido alguna falta alguna como para ser alguien juzgado que pudiera quedar preso o mucho menos que se le quitara la vida. O sea que para Festo, hermanos, en realidad Pablo era digno de ser absuelto. ¿Por qué lo decimos esto? Por lo que más adelante vemos en el versículo 25 del mismo capítulo 25. Es decir, que Festo reconocía de que Pablo era inocente. Vea, dice, pero yo, es decir, hablando Festo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho,
y como él mismo apeló a Augusto, he determinado tener que enviarlo allá. Lo que yo quiero ver aquí es que Festo reconoce que el apóstol Pablo no ha hecho nada, ninguna cosa digna de muerte, y más adelante de lo que vamos a leer, ni tampoco digna de estar preso. Sin embargo, con tal de congraciarse con la mayoría, ¿verdad? Le preguntó a Pablo, como queriendo decir a los judíos, mire, le estoy dando oportunidad para que también vaya allá a Jerusalén. Le hace la pregunta a Pablo. Bueno, le dice, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y entonces aquí es donde vemos que Pablo usó de sabiduría. Hermanos, Pablo dice en el versículo 10, ante el tribunal de César estoy, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. En otras palabras, Pablo estaba diciéndole, ¿te das cuenta que no merezco el estar siendo juzgado? Pero si finalmente estoy siendo juzgado, sabiendo tú que yo soy inocente, mejor apelo a César. Y ahí es donde usó de sabiduría. Hermanos, ¿qué estaba sucediendo? El apóstol Pablo sabía que el Señor le había dicho que habría de testificar también allá en Roma. Nuestro Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 23, en el versículo 11, le había dicho, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también, ¿a dónde dice? En Roma. Entonces Pablo sabía, decía, aquí yo ya testifiqué en Jerusalén, yo ya les demostré que soy inocente, ya no quiero regresar a Jerusalén, apelo a César. ¿Y qué le dijo Festo? Bueno, a César has apelado, a César irás. ¿Y dónde está César? En Roma. Entonces aquí vemos, hermano, también la valentía del apóstol Pablo de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de la verdad. Entonces, hermano, el apóstol Pablo lo que hace es mejor apelar a Roma. ¿Verdad? ¿Qué vemos aquí, hermano? Festo, que quería congraciarse con el pueblo judío, dándole oportunidad, ¿verdad?, que Pablo fuese a Jerusalén. Prácticamente lo que estaba haciendo era preferencia por el pueblo judío. ¿Por qué, hermano? Porque Festo pudo en ese momento haberlo dejado libre, diciéndole al pueblo, ¿saben qué? No encuentro ninguna cosa digna, ni de que esté preso, ni mucho menos digna de muerte. Pero no lo hizo así. Él estaba haciendo, ¿cómo diríamos? Preferencia por el pueblo judío. La palabra del Señor, bueno, podríamos decir que este hombre no conoce de Dios, pero ya para nosotros, la palabra del Señor nos enseña, dice, no hagáis distinción de persona en el día que tú tengas que hacer un juicio. Así sea pequeño como grande, dice, debes de aplicar la justicia, el juicio de Dios. Así lo enseña Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. Entonces, hermano, más adelante vemos que Festo se ve necesitado de tomar dirección, ¿verdad? Como quien dice que alguien del propio pueblo le ayude a tomar una decisión aún más correcta. Y es aquí como nosotros vemos más adelante cómo es que Herodes llega a visitar a Festo. Por favor, acompáñenme aquí, versículo 13. Dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo,
un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron, dice, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores. Pero yo quiero ver con ustedes, para finalizar nuestro estudio, dice aquí el juicio que Festo había realizado para con Pablo. Festo le cuenta a Herodes Agripa cómo es que él celebró, ¿verdad?, el juicio y encontró a Pablo inocente. Dice versículo 24, entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos, dice, con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe de vivir más. Versículo 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle allá. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, es decir, ante el rey Agripa. Oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Finalmente, hermanos, vemos allí una de las cosas que predomina es que, bueno, lo que predomina es una ceguera espiritual, diríamos así, pero se emite un juicio y el juicio es que Festo encuentra inocente al apóstol Pablo. Pero como él ha apelado ir a César le ha de enviar y entonces va a preparar un escrito donde se dice cuáles son las razones de por qué llega allá donde César. Mis amados hermanos, en la próxima reunión que tengamos, vamos a estar viendo prácticamente la defensa de Pablo, pero en esta ocasión ante el rey Agripa. Hoy por hoy lo que dejamos es esto. Número 1, el reconocimiento de la inocencia del apóstol Pablo. Pero lo que yo más veo, hermano, es el valor del apóstol Pablo. Tendría que haber estado tan lleno de Dios como para poder estar en medio del gobernador y de todos los acusadores y poder hablar y decir de qué me acusan. De las 3 cosas principales que le acusaban, no encontraban prueba alguna. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí es el respaldo de Dios, la providencia de Dios, el cuidado de Dios y cómo Dios actuando soberanamente para que Pablo ahora vaya y testifique en Roma. Hermanos amados, ¿qué aprendemos hoy? Aprendemos que si se está haciendo lo correcto, Dios habrá de respaldar esa vida, como Dios ha respaldado la vida del apóstol Pablo. Lo otro que yo siento que el Señor nos enseña es que, hermano, que tengamos cuidado cuando tengamos celos. Como decía allá en un momento dado, el apóstol Pablo decía, yo reconozco, decía, que tienen celo, pero falta de sabiduría. Muchas veces, cuando alguien pueda hablar algo en contra de nuestra verdad, puede que también nuestro orgullo y nuestro egoísmo no dejen de activarse. ¿Por qué? Porque han hablado en contra de lo que nosotros creemos que es nuestra verdad. Pero como alguien dijo, hay veces que la verdad no necesita ayuda. Ella sola se defiende. El apóstol Pablo estaba por la verdad. Y como él estaba por la verdad, dice que todos los que hablaron mentiras no podían probar nada.
en contra de lo que Pablo creía. Pero lo otro, hermanos, a mí me enseña mucho la manera como Pablo está delante del Sanedrín, delante del gobernador, una vida valiente, una vida respaldada por nuestro Señor. En todo esto está el cuidado de Dios y la providencia de Dios. No tuvo necesidad que ir a Jerusalén para nuevamente verse amenazado de que le quitaran su vida. Dios lo preserva y ahora tiene oportunidad de testificar ante gobernadores, ante reyes, ante gente de gente superior en cuanto al gobierno, se puede decir, cumpliéndose así lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pablo, que habría de dar testimonio ante príncipes, ante gobernadores, ante reyes, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso lo vemos ya cumpliéndose en la vida de Pablo. Que Dios nos ayude, hermano, a ser valientes en testificar de Cristo. Pero para eso necesitamos ser llenos de la misma llenura que el apóstol Pablo tenía, para él poder testificar. Padre, queremos darte las gracias en este tiempo, que aprendemos del ejemplo de una vida consagrada a ti, una vida, Señor, que se puso en tus manos y que ahora, Señor, lo vemos dándonos ejemplo de valor. Ejemplo, Señor, de testificar ante distintos tipos de personas, dando testimonio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Danos a nosotros también ese mismo valor, Señor. Sácanos del confort en el que nos encontramos y ayúdanos a dar testimonio de la verdad, testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.